Si no quieres un divorcio, entonces sal de esta casa ahora mismo. Estas duras palabras salieron de repente de mi esposo, tomándome completamente por sorpresa. Estaba claramente seguro de que no seguiría adelante con el divorcio. Ser tan audaz como para amenazarme de esa manera. Llevaba tanto tiempo tratando de mantenerme firme, pero ese momento me llevó al límite. Decidí que era hora de buscar ayuda de alguien más. Mi nombre es Safren y tengo 28 años, trabajo en una oficina. Mi esposo, Wilder, y yo estamos a punto de cumplir nuestro 5º aniversario de bodas. Hemos estado esperando un hijo, pero esa bendición aún no ha llegado por todo lo que estamos pasando. Mi suegra constantemente me molesta, siempre preguntando cuándo tendrá nietos. Mi suegro falleció hace varios años y mi suegra ahora vive cómodamente gracias a la herencia que él dejó. Pero sus interminables preguntas sobre los nietos me tienen al borde de un colapso. En realidad, tal vez ya estoy ahí. A pesar de ver cómo lucho, Wilder no hace nada para ayudar. De hecho, últimamente ha empezado a ponerse del lado de su madre, culpándome de todo. Solía amarlo por su amabilidad cuando salíamos, pero después de casarnos, todo cambió sin siquiera pedirme mi opinión, decidió que viviríamos cerca de su casa de la infancia. Ahora, cada vez que tengo un día libre del trabajo, me llaman a la casa de sus padres para hacer las tareas del hogar durante todo el día. Por supuesto, no hay descansos. Mientras estoy ocupada limpiando y haciendo los quehaceres, mi esposo y su madre o salen juntos o se sientan a ver la televisión, riéndose. Una vez incluso me regañaron por hacer demasiado ruido al pasar la aspiradora. Después de eso, me prohibieron usar la aspiradora por completo, diciéndome que limpiara solo con una escoba y un trapo. Luego, para empeorar las cosas, mi cuñada se mudó de nuevo a casa. Ella había estado viviendo en una ciudad cercana, pero después de algunos problemas con sus vecinos, volvió a vivir con su madre. Su llegada solo empeoró las cosas para mí. Tiene una hija de 4 años y espera que yo prepare el almuerzo para ella todos los días. Cuando le expliqué que no era posible por mi trabajo, mi suegra me regañó diciendo, tu cuñada está pasando por un momento difícil después de su divorcio. Luego, mi esposo intervino. ¿No quieres ser útil para la familia? Mi cuñada incluso tuvo la desfachatez de decir, será una buena práctica para cuando tengas un hijo. Deberías estar agradecida. Así que ahora me levanto a las 4 a.m. todas las mañanas para hacer el almuerzo de mi sobrina, preparar el desayuno para mis suegros y luego correr de regreso a mi casa para terminar mis tareas antes de irme al trabajo. Esa es la agotadora rutina en la que estoy atrapada. Y, por supuesto, mi esposo todavía no mueve un dedo para ayudar con las tareas del hogar. El único momento en el que puedo descansar es durante mis horas de trabajo. Pero un día, después de soportar esta agotadora rutina durante meses, Wilder me lanzó una bomba. Por cierto, Safren, deberías dejar tu trabajo, dijo casualmente Wilder. ¿Qué? Respondí, totalmente sorprendida. Ya lo hablé con mi mamá y mi hermana. Sabes, ella está pasando por un momento difícil. ¿Lo entiendes, no? No, no lo entiendo, respondí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Escucha, soltó bruscamente. Quiero decir que renuncies a tu trabajo y te encargues de la casa. Y sin darme la oportunidad de responder, se fue enojado a darse un baño. No podía creer que estuviera sugiriendo seriamente que dejara mi trabajo por la situación de su hermana. Su trabajo no es estable, y hay meses en los que incluso gano más que él. ¿De verdad pensaba que podríamos sobrevivir solo con su salario? Tanto su madre como su hermana no trabajan, y no podía entender por qué ellas no podían encargarse de las tareas del hogar. Sintiéndome completamente abrumada, agarré las llaves del auto y me fui. Me encontré conduciendo hacia el único lugar que me vino a la mente, la casa de mi infancia. Está lejos del apartamento donde vivimos ahora. Y como mis padres se mudaron al extranjero, la casa ha estado vacía. Mis padres son del tipo que se preocupan mucho, así que no pude contarles lo que estaba pasando. Siempre que sentía que todo era demasiado,
Iba allí. La casa está llena de recuerdos cálidos de mi infancia y siempre me hacía sentir segura. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era Wilder. Oye, acabo de salir del baño y ya no estás. ¿Estás en la casa de tus padres otra vez? Sí, ¿y qué? Respondí. ¿Podrías dejar de huir a la casa de tus padres cada vez que algo sale mal? No somos niños, dijo, frustrado. Wilder siempre había amado la casa de mis padres, pero sus palabras no me afectaron en lo más mínimo. Me quedaré aquí por un tiempo. Y no iré a la casa de tus padres tampoco, le dije. Bueno, vuelve a casa ahora, exigió. Cediendo ante su insistencia, regresé a nuestra casa de mala gana. Poco después de eso, tomé la desgarradora decisión de dejar mi trabajo en la industria de la moda, algo que realmente amaba. Mis compañeros de trabajo, sin saber la verdadera razón, asumieron que estaba embarazada. No podían estar más equivocados. Ahora no tenía tiempo libre. Todos los días me encargaba de manejar toda la casa desde el amanecer hasta el anochecer, incluso cuando me resfriaba o tenía fiebre, a nadie le importaba. Ya no era una esposa. Me había convertido en nada más que una sirvienta en mi propio hogar. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi cuñada anunció que se iba a volver a casar. No solo eso, su prometido era un ejecutivo en una gran empresa y tenía una vida bastante acomodada. La noticia fue un shock para mí. Mi cuñada no era precisamente la persona más agradable y tampoco era conocida por su apariencia. Aún así, sabía que hay todo tipo de personas en el mundo y algunas podrían encontrarla encantadora. Toda la familia estaba celebrando, emocionada por su matrimonio con alguien adinerado. Mi cuñada, llena de orgullo, me mostró una foto de su prometido. Al verla, pensé, espera un segundo, yo he visto a este hombre antes. Y luego, mi esposo dijo algo que no podía creer. Safren, la casa de tus padres será el hogar familiar de mi hermana. Un momento, respondí. Esa casa es lo que mis padres me dejaron a mí. No es algo que tú puedas decidir. Mi esposo me miró con una sonrisa arrogante y dijo. Toda la familia ya lo ha decidido. Tú, que vives de mi dinero, no tienes derecho a opinar sobre esto. ¿Era el hombre frente a mí siquiera humano? Parecía un demonio disfrazado. Esa casa me la dejó mi padre como un lugar donde podría vivir si alguna vez tuviera hijos. Wilder lo sabía. ¿Cómo podía ser tan despiadado y egoísta? Mi corazón se estaba rompiendo. Y como si las cosas no pudieran empeorar, mi suegra intervino. Ni siquiera puedes darnos un nieto. ¿No puedes al menos ser útil en la casa? Me di cuenta de que no había nadie de mi lado en esa casa. Sintiéndome completamente derrotada, volví a casa, empaqué algunas de mis pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres. Tomé una firme decisión en mi corazón, no volvería jamás. Pasaron unos días sin llamadas de Wilder. Por un breve momento pensé que tal vez había reconsiderado. Luego, de la nada, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaban mi esposo y su hermana. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sintiendo tensión. Pensamos en echar un vistazo, dijo mi cuñada, empujándome mientras entraba como si la casa fuera suya. A pesar de mis intentos de detenerlos, me ignoraron por completo y deambularon por la casa, curioseando como si fuera su propiedad. Me trataron como si fuera invisible. Esta casa es bastante bonita, demasiado para ti, Safren, se burló mi cuñada. Y sin una pizca de vergüenza, mi esposo añadió. ¿Cuándo piensas mudarte de aquí, Safren? La boda de mi hermana se acerca y necesitamos esta casa. Me quedé en silencio, tratando de procesar la audacia de sus palabras. Sintiéndose confiado por mi vacilación, mi esposo dijo con arrogancia. Si no quieres un divorcio, vete ahora. Su exceso de confianza era insoportable, claramente creyendo que nunca tendría el valor de dejarlo.
sonrió a su hermana, sabiendo que pensaba que había ganado. Entendido, finalmente dije, observando cómo la satisfacción se extendía por su rostro. Con eso, se fueron emocionados por su viaje familiar, al cual, por supuesto, no me habían invitado. Wilder me había dicho que empacara mis cosas y me fuera de la casa antes de que regresaran. Mientras los veía irse, permití que una pequeña sonrisa amarga apareciera en mi rostro. 2 semanas después, el día en que se suponía que regresarían de su viaje, mi teléfono no paraba de sonar. Era mi esposo llamándome una y otra vez, con algunas llamadas de mi suegra y mi cuñada entremezcladas. Finalmente contesté, incapaz de ignorar el ruido por más tiempo. ¿Dónde diablos estás, Safren?, ladró Wilder. Estoy en casa, respondí calmadamente. Mentirosa, no estás en el apartamento ni en la casa de tus padres. ¿Y qué significa esto?, exigió. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundida. La casa de tus padres, hay un cartel de «Se vende» en el frente, gritó. Sí, la puse en venta, respondí con voz firme. ¿De qué hablas?, su voz estaba llena de incredulidad. Bueno, después de que se fueron, lo pensé. La casa me pareció tan sucia. Y ya sabes cuánto me gusta que las cosas estén limpias. Ah, y por cierto, me estoy divorciando de ti. No juegues conmigo, Safren, gritó Wilder. Esa iba a ser mi línea, dije calmadamente. Hablemos a través de nuestros abogados de ahora en adelante. Y colgué mientras él seguía despotricando. Antes de que mis suegros hubieran regresado de su viaje, ya me había puesto en contacto con un amigo de mi padre que trabajaba en bienes raíces. No tenía la menor idea de cómo vender una casa, pero me dio buenos consejos y logramos asegurar una gran oferta. Como nota adicional, el apartamento en el que habíamos estado viviendo estaba a mi nombre, ya que Wilder no pudo pasar el proceso de selección cuando solicitamos. Así que, como ya no tenía intención de vivir allí, cancelé el contrato de arrendamiento y envié todas sus pertenencias a la casa de sus padres, pago contra entrega. A pesar de esto, las llamadas de mis suegros no cesaron. Dejaron todo tipo de mensajes desagradables en mi buzón de voz, los cuales grabé cuidadosamente. Según mi abogado, Wilder estaba dudando a pesar de haber dicho que quería el divorcio. Parecía que no quería perder la mano de obra gratuita que yo había proporcionado. Pensé que la batalla por el divorcio se prolongaría, pero sorprendentemente, mi esposo de repente accedió a ello. Por lo que me contó mi abogado, Wilder, su madre y su hermana se presentaron en su oficina insistiendo en que querían que el divorcio se finalizara rápidamente. Parece que mi suegra lo convenció de que, dado que el nuevo esposo de mi cuñada era rico, podrían contratar fácilmente a una empleada doméstica y deshacerse de mí, la esposa estéril. Incluso pensaron que Wilder podría encontrar una esposa más joven y adecuada. Con eso, él accedió al divorcio. Para mi sorpresa, incluso me ofrecieron un pequeño acuerdo económico con la condición de que no tendría más contacto con su familia. No pude evitar reírme de la ironía después de todo. Esa se suponía que era mi línea. Aún así, acepté la oferta. Poco después, mi cuñada se volvió a casar y por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Cuidarme solo a mí misma resultó ser mucho más fácil de lo que imaginaba. No podía evitar preguntarme por qué no me había divorciado antes. Finalmente era libre y estaba lista para disfrutar de mi nueva vida. Justo cuando empezaba a abrazar ese pensamiento, algo inesperado ocurrió un día. De repente, mis ex-suegros aparecieron en mi nueva casa. Antes de que pudiera reaccionar, entraron y mi ex esposo exigió: necesitamos hablar, siéntate. Aunque me preguntaba quiénes se creían que eran, tomé asiento. Entonces él dijo: vuelve a casa. Te perdonamos. Los miré, con la boca abierta de la sorpresa. Disculpa, respondí. Ansiosa por deshacerme de ellos, decidí molestarlos un poco. ¿Oh, están aquí porque el esposo de tu hermana desapareció?
Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, y me miraron como si hubiera revelado un oscuro secreto. ¿Qué sabes?, exigió Wilder. Después de que registramos su matrimonio, desapareció. No hemos podido contactarlo, intervino mi suegra. Encima de eso, se fue con el dinero de nuestra familia. ¿Tienes algo que ver con esto? Trajiste mala fortuna a nuestra familia, maldita nuera. No pude evitar sonreír ante sus acusaciones sin fundamento. Cansada de sus tonterías, decidí revelar la verdad. Bueno, no sabía que a tu hermana le gustaran tanto las hamburguesas. ¿De qué estás hablando?, gritó Wilder, completamente confundido. ¿No sabías que el esposo de tu hermana no es un alto ejecutivo? Solo trabaja medio tiempo en una hamburguesería de comida rápida. En ese momento, mi cuñada se quedó paralizada, su rostro perdió todo color. Estaba completamente sin palabras. Continué contando mi historia, explicando cómo se desarrollaron las cosas en mis días de soltera. Mi amiga y yo solíamos visitar diferentes hamburgueserías. Había una en particular donde un empleado siempre cometía errores y era constantemente regañado por el gerente. Ese hombre resultó ser el esposo de mi cuñada. Cuando comencé a salir con Wilder, él me hizo dejar de comer hamburguesas, así que dejé de ir a esos lugares. Pero cuando mi cuñada me mostró una foto de su prometido, lo reconocí de inmediato. Aún así, me quedé callada, pensando que no era mi lugar para intervenir. Cuando irrumpieron en mi casa como si fuera suya, no pude resistirme y les mostré la página web de la hamburguesería mientras mi cuñada miraba la foto de su esposo, claramente en estado de shock. Mencioné casualmente. Por cierto, visité la tienda recientemente y, ¿adivina qué? Tu esposo ya no trabaja allí. Parece que se ha ido de la ciudad. Su rostro se puso pálido. Eso es fraude matrimonial, exclamó, finalmente entendiendo la situación. Parece que sí, respondí tranquilamente, con un toque de sarcasmo en mi voz. Lamento tu pérdida. Entonces, mi suegra, que hasta ese momento había estado callada, de repente se desató. Sabías todo esto y no nos lo dijiste después de todo lo que hemos hecho por ti. Aunque no pudieras tener hijos, te cuidamos. Sus acusaciones sin sentido no me afectaron, pero decidí que era momento de revelar una verdad que había estado guardando. Primero que nada, dije, mirándola directamente a los ojos, yo no soy la razón por la que no pudimos tener hijos. Tal vez deberías preguntarle a tu hijo sobre eso. La cara de mi suegra se llenó de asombro y se volvió hacia Wilder, quien miraba el suelo, culpable. Cuando nos dimos cuenta de que no podíamos concebir, mi suegra insistió en que nos hiciéramos pruebas. Los resultados fueron claros. No había nada malo conmigo, pero Wilder tenía un conteo muy bajo. El doctor explicó que él era la razón por la que no podíamos tener hijos. Sin embargo, cuando mi suegra preguntó por los resultados, Wilder le mintió y le dijo que yo era la que tenía el problema. Estaba furiosa con él, pero cuando intenté defenderme, solo me decían tonterías como, debes apoyar a tu esposo. A partir de ese momento, mi esposo y mi suegra se unieron para culparme de algo que no era mi culpa. Mira, admito que me equivoqué, murmuró finalmente Wilder, tratando de salvar la situación. Pero una vez que vendamos la casa, obtendremos una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Podremos vivir felices juntos como una familia. Sí, hemos pasado por mucho, añadió mi suegra. Pero llevémonos bien de ahora en adelante. Fue entonces cuando me di cuenta, solo estaban allí porque querían mi dinero. Asqueada, los miré y les dije. De ninguna manera. No voy a volver contigo y ya no los considero mi familia. Wilder, irritado, respondió bruscamente. Te estás creyendo muy importante ahora, ¿no? Aunque vendas la casa, apenas tienes ahorros. ¿Cómo planeas sobrevivir? Esbozó una sonrisa, pensando que tenía la ventaja, como si supiera todo sobre mi situación financiera. Debe haber espiado mi cuenta bancaria durante nuestro matrimonio.
Los tres me miraban con sonrisas arrogantes, tratando de intimidarme, pero estaban a punto de llevarse una sorpresa. Claro, mis ahorros no son muchos, dije, observando sus caras engreídas, pero he invertido en acciones lo suficiente como para vivir cómodamente sin trabajar durante los próximos años. Sus mandíbulas se cayeron, y me miraron con incredulidad. En realidad, continué, mi padre tenía un gran interés en las acciones e inversiones. Era excelente para predecir el mercado, y heredé esas habilidades de él. He acumulado una buena cantidad de riqueza a lo largo de los años. De hecho, el dinero que ayudó a mis padres a mudarse al extranjero provino de mis inversiones. Había mantenido todo esto en secreto de mi avariciosa exfamilia. Y ahora se daban cuenta de que no tenían ningún derecho sobre mí ni sobre mis bienes. Las expresiones en sus caras eran invaluables. Pueden irse ahora, les dije, manteniéndome firme. Ah, y por cierto, según nuestro acuerdo de divorcio, si alguno de ustedes se me acerca sin razón, tendrán que pagar una multa. Entonces, ¿van a pagar o llamo a la policía por allanamiento? La palabra, policía, los hizo entrar en pánico, y se fueron apresuradamente. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado y le expliqué lo que había pasado. Me aconsejó que lo contactara si alguna vez intentaban acercarse de nuevo. Como era de esperar, una vez que Wilder se dio cuenta de que yo tenía estabilidad financiera, empezó a bombardearme con mensajes, rogándome que nos reconciliáramos. Incluso me envió fotos antiguas de cuando estábamos saliendo, junto con mensajes inquietantes como, estoy aquí pensando en nuestro pasado, Consideré bloquearlo, pero decidí conservar todo como evidencia, por si acaso. Era casi risible cómo lograba enviarme tantos mensajes durante sus horas de trabajo. Pero, honestamente, ya no me importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando comenzó a contactar a mis amigos. Fue entonces cuando le envié un mensaje final. Si esto continúa, iré a la policía. Adjunté una foto de nuestro acuerdo de divorcio y la dirección de la estación de policía más cercana. Después de eso, los mensajes se detuvieron, y nunca volví a saber de Wilder. Mi abogado me informó que Wilder había renunciado a su trabajo después de que su hermana se casó de nuevo, pensando que podría vivir de la riqueza de su nuevo esposo. Fue un tonto, dejando un buen trabajo en una empresa respetable. Mientras manejaba mi divorcio, le había pedido a mi abogado que investigara otro asunto. Poco después de casarnos, noté que algunas de mis pertenencias personales empezaron a desaparecer. Primero fue un collar. Mientras continuaba compartiendo mi historia, recordé cómo las cosas tomaron un giro más oscuro. Todo comenzó cuando objetos personales con valor sentimental empezaron a desaparecer. Primero, un collar que me había comprado cuando aún era soltera, y luego una pluma estilográfica que mis padres me habían regalado cuando comencé mi trabajo. Esa pluma significaba el mundo para mí, y su pérdida me dolió profundamente. Más artículos desaparecieron, bolsos, anillos. Pero la ausencia de la pluma fue la que más me afectó. Cuando le pregunté a Wilder sobre esto, esperando algo de empatía, me gritó: «Deja de preocuparte por perder cosas». Esa reacción levantó señales de alarma. Sospechando de su comportamiento, instalé secretamente una cámara de vigilancia en nuestra casa sin informarle. Lo que capturé en video confirmó mis peores temores. Las imágenes mostraban a Wilder y a mi suegra revisando mi armario, hurgando entre mis pertenencias, riéndose mientras lo hacían. Pero no se detuvo ahí. Una vez que mi cuñada se mudó de nuevo, el video reveló a los tres, Wilder, mi suegra y mi cuñada, husmeando entre mis cosas. Habían comenzado a vender mis objetos preciados para obtener dinero extra, probablemente después de haber visto el saldo en mi libreta bancaria. Su comportamiento empeoró cuando me vieron guardar silencio. Esto continuó hasta el divorcio. Pero para entonces, ya había reunido muchas pruebas. Tenía suficiente evidencia de su traición, sus robos y su crueldad. Probablemente pensaban que no me atrevería a tomar medidas. Pero estaban equivocados.
Presenté una demanda por daños y compensación por el estrés emocional directamente relacionado con sus acciones. Debieron estar aterrorizados ante la perspectiva, pero era su propia culpa. En cuanto a lo que les sucedió a los tres después de que salió la verdad, bueno, las consecuencias fueron poéticas. Wilder, sin trabajo ni dinero, se enfrentó a una montaña de deudas. Su madre, avergonzada por el escándalo, terminó distanciándose de muchas personas en su círculo social. Y su hermana, que pensaba que había asegurado un futuro cómodo, quedó devastada al descubrir la verdad sobre su esposo. Ninguno de ellos pudo recuperarse completamente de las consecuencias de sus propios actos. El ex esposo de mi cuñada, al enterarse de todo lo que había sucedido, obtuvo la custodia de su hija. Me sentí aliviada porque mi cuñada nunca pareció preocuparse realmente por su hija. Hace un tiempo, los vi juntos, tomados de la mano, felices mientras iban de compras. La sonrisa de la niña era radiante, algo que nunca había visto cuando vivía con mis ex-suegros. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima al saber que ahora estaba en mejores manos. En cuanto a mis ex-suegros, sus planes de vivir una vida fácil se desmoronaron rápidamente. Intentaron solicitar asistencia social, pero como estaban perfectamente sanos y en capacidad de trabajar, su solicitud fue denegada. El orgullo de mi ex esposo le impidió encontrar un trabajo adecuado. Cuando finalmente tragó su orgullo y regresó a su antiguo trabajo rogando porque lo contrataran de nuevo, lo rechazaron. De hecho, habían estado esperando que renunciara y no tenían intención de aceptarlo de vuelta. Incluso llamaron a la policía, lo que lo humilló profundamente. Ahora se las arregla con trabajos ocasionales y mal pagados, muy lejos del estilo de vida que pensaba tener. Mi suegra y mi cuñada, quienes tuvieron que pagarme una compensación, se vieron obligadas a encontrar trabajos de medio tiempo en un supermercado local. Ninguna de ellas tenía mucha experiencia trabajando, por lo que lucharon incluso con las tareas más simples. Se rumorea que, desde que comenzaron a trabajar allí, las ventas del supermercado han disminuido considerablemente. La gente del vecindario incluso les ha puesto el apodo de «la plaga», refiriéndose a madre e hija como si trajeran mala suerte a donde quiera que van. Y la casa en la que vivían, bueno, resultó que no era de ellas después de todo. Era una casa alquilada. Cuando no pudieron mantenerse al día con los pagos del alquiler, se vieron obligadas a mudarse a un apartamento en mal estado en un vecindario con mala reputación. Ahora viven al día, y según lo que he escuchado, discuten constantemente. Sus peleas se volvieron tan ruidosas recientemente que la policía tuvo que intervenir para calmarlas. La ironía de todo esto es que su deseo de controlarme y aprovecharse de mí las condujo directamente a una vida de miseria. En cuanto a mí, nunca he sido más feliz. La venta de la casa me proporcionó suficiente dinero para comenzar mi propio negocio. Me asocié con una colega de mi antiguo trabajo y juntas lanzamos una nueva empresa de moda. Nuestro negocio ha estado creciendo, y hemos aparecido en revistas y en la televisión. Volver al trabajo que amo ha sido increíblemente gratificante, y debo gran parte de mi éxito a todo lo que soporté. Pero la mejor noticia de todas es que he conocido a alguien nuevo a través de mi trabajo. Me crucé con un hombre maravilloso y nos vamos a casar. Su familia es amable y cariñosa. Me han recibido con los brazos abiertos. Y la mayor bendición de todas es que estamos esperando un bebé. Finalmente voy a ser la madre que siempre soñé ser, y mi vida está llena de amor y alegría. El próximo año, seré esposa y madre, y nunca me he sentido más contenta. Todo lo que pasé, el dolor, la traición, el desamor, me llevó a este momento. Estoy viviendo el capítulo más feliz de mi vida en este momento. Y, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente en paz.